Todos miramos los precios de las criptomonedas y nos preguntamos cuánto tiempo más queda para ver ese bull run explosivo, esa alt season. Porque estamos viendo desarrollos, avances, asociaciones y desarrollos tecnológicos y además regulaciones que van a ayudar a la adopción total de esta industria, pero por el contrario los precios parecen no reaccionar. Bien. Lo he comentado otras veces y hoy quiero hacer un especial énfasis en este punto, ya que recordemos que el caldo de cultivo del anterior mercado alcista de 2021 vino dado por la gran impresión de nuevo dinero en la pandemia. Esto obviamente generó un boom que hizo que Bitcoin llegara desde unos mínimos de $3.000 aproximadamente a la zona de los 70.000. El caso es que hace unos años, en 2022, creo recordar que era la fecha, tuvimos también esa quiebra de Silicon Valley Bank y de otra serie de bancos que estaban relacionados con los activos digitales, y ahí la Fed tuvo que volver a abrir su máquina para imprimir dinero. De hecho, fue la vez que más dinero se imprimió en toda la historia de la humanidad, más dólares al menos, y obviamente rescatar el sistema bancario de colapsar al sistema económico. Y esto llevó a Bitcoin desde los $15.000 aproximadamente hasta los $110.000. Ahora y actualmente tenemos muchas buenas noticias que nos dan a entender de que los precios tienen que ser bastante más elevados a lo que son ahora mismo, pero la liquidez que engrasa todo el sistema financiero no está. Pero no es que no esté y le quede mucho para llegar, sino que podría reactivarse en cualquier momento. Y con esto me estoy refiriendo a lo siguiente. Hoy tenemos una reunión de Jerome Powell, que habla públicamente hoy, lunes 2 de junio, y será su primera aparición, recordemos, desde la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump a lo largo de la semana pasada. Donald Trump tiene muy claro lo que quiere conseguir y cómo quiere conseguirlo, y de hecho hasta se ha llegado a plantear, y como ahora veremos, hay rumores bastante fuertes de que Jerome Powell podría llegar a renunciar hoy mismo. Sinceramente, estos rumores yo no los creo, los vamos a comentar y a ver en detalle a continuación. Yo simplemente creo que tendremos la comparecencia, una comparecencia normal de Jerome Powell, donde quizá se muestre un poco más optimista en futuras bastante cercanas comparecencias ya sí comenzar a bajar los tipos de interés, porque ahora ya resultará que los datos que empieza a ver son bastante más positivos para que los tipos de interés puedan empezar a bajar. Y esto hará que el mercado lo tome de forma bastante positiva y los precios ahí sí empezarían a subir y a tener un repunte, y luego obviamente todo esto tendría que venir dado de cómo la Reserva Federal empieza a tener políticas monetarias expansivas, donde, bueno, yo lo vimos la semana pasada o la anterior, creo recordar, cuando Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos hizo una subasta de letras del Tesoro. No se presentaron muchos compradores, de hecho Japón, por los problemas que estaba teniendo con sus bonos, no se presentó. Normalmente Japón es uno de los mayores compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos necesita que le compre los bonos para financiar su deuda y para financiar sobre todo su gasto, el Tesoro. ¿Y qué ocurrió? La Reserva Federal fue quien tuvo que ir de forma un poco encubierta y comprar esos bonos que no quería nadie, obviamente comprándolos con dinero que se crea absolutamente nuevo y que se inyecta en la economía. Necesitamos dinero nuevo que se inyecte en la economía, y todo empieza por las palabras que pueda decir hoy, esta misma tarde, el mismo Jerome Powell. Ya veremos lo que acaba ocurriendo y veremos también hasta qué punto afectó esa reunión con el presidente Donald Trump y qué es lo que le dijo. Sé que normalmente hablamos de Bitcoin, de XRP, de criptomonedas, de blockchain, pero es que lo que afecta a los precios en este momento, porque buenas noticias tenemos a patadas, a raudales, muchísimas. Estamos viendo sobre todo, por ejemplo, para XRP, el tema de las regulaciones, de las stablecoins, de estructura de mercado, de cómo empresas importantes, incluso algunas que cotizan en bolsa y respaldadas, por ejemplo, por la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, están decidiendo comprar XRP para su tesorería, es decir, ven valor en simplemente guardar este XRP. Ya veremos si lo usan. También estamos viendo cómo Dubái está lanzando proyectos muy serios para empezar a tokenizar bienes raíces y real estate sobre la propia XRP Ledger. Estamos viendo muchos avances. Ahora veremos uno también con una empresa, creo recordar que es de Portugal, pero el punto es que para que los precios y los fundamentales a veces van por separado, sobre todo a corto o medio plazo. A largo plazo es otra cosa, pero para que los precios se desacoplen ahora mismo y empiecen a subir, lo que necesitamos es nueva liquidez.
Y ahora bien, nos trae esta cuenta de Twitter, que esto lo he encontrado ya en muchos sitios. Circulan fuertes rumores de que Jerome Powell podría renunciar este lunes. Desde la administración del presidente Donald Trump ya se estaría preparando un plan para bajar las tasas de interés tras su salida. Si esto se confirma, podríamos estar ante el inicio de una carrera alcista en los mercados financieros. Es cierto, aunque si llega a renunciar Jerome Powell hoy o en los siguientes días, personalmente creo que el mercado de entrada lo tomaría mal porque sería algo que generaría mucha inestabilidad, sobre todo al dólar. Y aquí tenemos un poco el porqué de por qué podría renunciar. Jerome Powell dimitirá este lunes. Bueno, una fuerte afirmación. De ser cierto, no es solo una renuncia, es una admisión. El legado de Powell: mega recortes de tipos de interés antes de las elecciones, repentino cambio de política semanas después. El momento no fue económico, fue político y todos lo vieron. Ahora la Reserva Federal se enfrenta a una crisis de credibilidad en el peor momento posible y los mercados están frágiles, el riesgo global está aumentando y esta institución necesita un liderazgo a largo plazo imparcial. A Powell se le ha acabado el tiempo y se le ha acabado la confianza. Esto no es un cambio de guardia, es una purga. Bueno, veremos lo que ocurre. Aún así, yo personalmente no creo que vaya a renunciar en el día de hoy. Como he dicho, creo que simplemente saldrá y a lo mejor se muestra un poquito más laxo, más positivo hacia empezar a bajar los tipos de interés muy próximamente, porque los datos parece que están saliendo un poco mejores. Es decir, yo creo que vamos a ver un discurso un poco más positivo, que el mercado quizá en el momento tenga algo de volatilidad, pero no llegue a tomarla, no llegue a ser algo muy explosivo lo que pasa en el día de hoy. Luego, por otra parte, algo que afecta a esta futurible bajada de tipos de interés y que sobre todo tengamos políticas monetarias expansivas es todo el tema de los aranceles, que llevamos con esto prácticamente todo el año, que sí, que no, que pongo aranceles, que negocio, que parece que avanzamos con determinadas jurisdicciones, luego no. Con China se llegó a un punto donde se paralizaban una gran parte de los aranceles porque obviamente esto estaba afectando a la economía estadounidense y a la economía china y en general podríamos decir que a la economía mundial. Y la semana pasada salió Scott Bessent, el secretario del Tesoro, directamente a decir que se estaban paralizando las negociaciones. Luego salió Donald Trump a decir que China se había pasado por donde todos ya sabemos el pequeño acuerdo que Estados Unidos y China habían tenido para este periodo donde estaban negociando un acuerdo un poco más largoplacista y duradero, y paralizaron las negociaciones. Esto el mercado lo tomó mal y ahí es donde vimos a Bitcoin durante estos últimos días pasar de los 110.000 a los 105.000, XRP pasar de los 2,30 a los 2,10 aproximadamente y Ethereum también bajar a los 2.400 aproximadamente. En general todo el mercado de las criptos y los mercados en general, porque esto genera inestabilidad. Esto lo hemos trabajado otras veces en otros vídeos del canal, porque lo que peor llevan los mercados no son las malas noticias, porque las noticias una vez las das, el mercado recibe el golpe en el pecho, lo toma como lo tenga que tomar y se reestructura para ver cómo puede seguir creciendo. Pero cuando no sabe lo que va a ocurrir es precisamente ese el momento en el que el mercado toma las cosas a mal y es muy sensible ante cualquier pequeña noticia, y este tipo de noticias con China es lo que hace que tengamos actualmente los precios muy sensibles. El presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping están, se supone que han concretado una llamada telefónica al menos a lo largo de esta semana. Y bueno, sobre todo viendo otros análisis que hemos visto referente a los precios de las criptomonedas, es verdad que todavía podríamos tener una pequeña caída, pequeña según cómo se quiera ver. Si eres nuevo igual lo sientes como una gran caída, si ya llevas mucho tiempo aquí podría ser una pequeña caída. Esto simplemente es perspectiva de los precios de las criptomonedas referente a un poco más de turbulencias que podrían venir, porque personalmente, después de haber hablado con mucha gente en el último tiempo, porque la verdad que estamos un poco perdidos, este 2025 esperábamos que fuera muy positivo, no lo ha sido, no lo está siendo un 2025 donde a nivel fundamental se está avanzando muchísimo, pero muchísimo, lo vemos día a día aquí, pero a nivel de precios no se está avanzando nada. De hecho, Bitcoin ha avanzado, ha superado su máximo histórico por muy poquito, pero realmente no tenemos una ruptura de Bitcoin a los 120, 130.000, y con el resto de criptomonedas, salvando las ISO 20.022, que cuando ganó Donald Trump tuvieron un repunte importante, no están haciendo lo que se esperaba que hicieran. Y la pregunta es, ¿cuándo lo harán?
el sentimiento de mucha gente es que ahora ya está todo preparado para que las siguientes semanas explote. En mi opinión, yo creo que tenemos que solucionar lo que te acabo de comentar al principio de este vídeo, porque aunque no esté estrictamente relacionado con las criptomonedas, está estrictamente relacionado con la liquidez, y la liquidez es lo que hace que suban los precios de las criptomonedas. Y mientras tenemos que seguir viendo cómo se acabe firmando esa ley que apruebe, la ley Genius Act, que apruebe la regulación de las stablecoins, también tenemos que ver cómo se introduce en el Congreso la ley para la regulación de la estructura de mercado de las criptomonedas, de la blockchain, de los exchanges, de los custodios, etcétera. Tenemos que seguir viendo avances como el juicio de Ripple y la SEC acaba finalizando por completo, diferentes implementaciones como por ejemplo XRP dentro de la plataforma de X, de Twitter, que ahora veremos ciertas relaciones que ya hemos trabajado los últimos días, pero hoy lo veremos un poquito más en detalle. Todo tiene que seguir avanzando, pero pasamos por este tipo de noticias macroeconómicas, las cuales determinarán si la subida de precios será ahora, más adelante, más explosiva o menos explosiva. Y ahora, antes de seguir muy rápidamente, quiero hacer referencia a Bitbabo, un exchange con el que llevo trabajando 2 años y pico en este canal, que si tú resides en España o en Europa, bajo mi punto de vista, creo yo que es el mejor exchange que puedes utilizar, porque cumple con todas las normativas y regulaciones a nivel europeo. De hecho, cumple con MiCA. Y bueno, simplemente puedes probarlo. Además, si te registras desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, te regalan 10 euros para que puedas comprar, vender, enviar, recibir lo que tú quieras con las criptomonedas. Y si no sabes utilizar el exchange y eso es lo que te frena, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Más rumores que están surgiendo hoy, la verdad que bastantes. Este me ha llamado la atención porque es algo que esperamos que suceda en algún momento, pero quería hacer una puntualización por si tú lo ves a lo largo del día de hoy. BlackRock se prepara para presentar un ETF de XRP hoy mismo, es decir, lunes. Fuentes internas afirman que las conversaciones con los reguladores ya están en marcha. Impresionante si es cierto. Impresionante si es cierto, sí. Creo yo que será cierto, no, porque creo yo que BlackRock se va a esperar un poco a que tengamos un poco más de claridad regulatoria, y además yo personalmente creo que BlackRock se va a esperar a que el juicio de la SEC con Ripple acabe terminando. Oye, que yo no tengo la bola de cristal, esto es mi opinión, que si lo anuncian hoy sería maravilloso, y de hecho seguramente me volveréis a tener aquí en unas horas más tarde hablando sobre todo esto, pero mi opinión, por si lo lees en algún otro medio, no te subas al carro del FOMO porque no creo que vayan a anunciar hoy nada de esto. Pero sigue habiendo avances. Aquí tenemos a Justin Sun, el fundador de la cadena de bloques de Tron, una cadena que funciona muy bien. Además, quería hacer una puntualización sobre la cadena de bloques de Tron, porque a veces la utilizo desde Exchange y es súper barata. Y a veces la utilizo desde Tangent, por ejemplo, desde un wallet que yo suelo utilizar. Y cuando la utilizo desde Tangent para transferir USDT, me cobran un montón de comisiones. O sea, tipo a lo mejor en USDT puedes pagar 7, 8, 10 dólares de comisiones. Y cuando lo utilizas desde un exchange es mucho, mucho más barata. Y si alguien me sabe decir el por qué, estoy encantado de leeros en los comentarios. El caso que después de publicar esta foto, el fundador de Tron con, obviamente aquí lo conocemos todos, Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, pues esto lo que nos indica es que con una probabilidad bastante elevada se acabe anunciando que RLUSD, la stablecoin de Ripple, se va a lanzar en la cadena de Tron. Y esto, después de además ver cómo BitGet y otros exchanges como Gemini en las últimas semanas han ido añadiendo RLUSD a sus exchanges, pues esto generará más volumen minorista y también el institucional que irá viniendo poco a poco, sobre todo estableciendo las regulaciones. Ahora bien, Ripple y Unicambio impulsan los pagos entre Portugal y Brasil. Ripple se ha asociado con el proveedor de cambio de divisas portugués Unicambio para facilitar pagos transfronterizos instantáneos entre Portugal y Brasil. La colaboración se basa en la presencia establecida de Ripple en Brasil, donde ha estado trabajando con clientes como Travelex Bank desde 2022. Además, Mercado Bitcoin, el exchange de criptomonedas en América Latina, se unió a la red de Ripple en la última parte del año anterior. Cada vez hay más clientes reales, del mundo real, que están empezando a utilizar la tecnología de Ripple. Muchos de ellos acaban utilizando XRP, sobre todo cuando necesitas conversión de determinadas monedas, cuando necesitas convertir pues pesos mexicanos por dólares o la moneda de Brasil, pues que real brasileño creo que es con el euro que utilizan en Portugal, pues XRP es la moneda perfecta para convertir y liquidar estas transacciones. Lo hemos visto y estudiado muchas otras veces. De hecho, el otro día me hicieron una pregunta que en los comentarios me lo pedís mucho, traeré un vídeo explicando en detalle la diferencia entre Link, sé que acabo de sacar un concepto que no tenía nada que ver, la moneda de Chainlink, esa blockchain de oráculos, y XRP.
un suscriptor con el que además tengo relación, me empezó a hacer bastantes preguntas y obviamente se lo contesté todo. Al final me acabo dando las gracias porque entendió en qué se diferencia una de otra y que no compiten para nada entre sí. Y si me lo pedís en los comentarios traeré una explicación con pizarrita sobre eso, ya que al final me doy cuenta de que hay muchos suscriptores, muchos seguidores, inversores de XRP que no entienden muy bien la tecnología, entonces cuando ven cualquier mínima noticia que muchas veces está sacada de contexto o que no tiene por qué ser real, se asustan y piensan que esta tecnología no tiene ninguna razón de ser. Y luego están los que lo entienden y saben en qué punto estamos. Luego además tenemos esta noticia que ayer comentamos en el vídeo de con Brodax, que subí al canal hablando además de computación cuántica bastante interesante, que tenemos esto. Twitter sabemos que va a lanzar la plataforma de X Payments a lo largo de la segunda mitad de este 2025, o sea, a partir de ahora, en cualquier momento. Seguramente lo haga más de cara a septiembre-octubre, pero en cualquier momento. Y ha anunciado que está trabajando con el banco Cross River para la liquidación de determinados pagos. Y justo Cross River fue uno de los primeros bancos que empezó a trabajar en 2014 con la XRP Ledger. Aquí tenemos 25 de septiembre de 2014. Cross River Bank integrará Ripple para pagos internacionales en tiempo real. Cross River Bank es uno de los primeros bancos estadounidenses, esto antes de la demanda de Ripple, esto fue en el momento en el que se empezó a acumular XRP por parte de estas instituciones. Estamos hablando de a precios por debajo de 1 céntimo. Y precisamente con esta diferencia de valores donde a Cross River Bank, igual que a otras plataformas, les sale muy a cuenta utilizar XRP. Utilizará el protocolo de Ripple para ofrecer a sus clientes de banca empresarial y personal pagos internacionales en tiempo real entre Estados Unidos y Europa Occidental. Infraestructura de liquidación más avanzada para servicios de transferencia de dinero transfronterizos e instantáneos, seguros y compatibles y mucho más asequibles. Es decir, ¿van a utilizar XRP? Pues si XRP se necesita en esa conversión y la ruta para convertir una moneda por otra es mucho más eficiente utilizando XRP que sin él, se utilizará. Si en alguna operación en concreto es más eficiente utilizar RLUSD u otro tipo de moneda, se utilizará otro tipo de moneda, pero normalmente XRP es la más eficiente. Y luego tenemos la noticia del 30 de mayo de 2025 donde la integración de XRP podría impulsar el sistema de pagos de X-Money. Esto sería bestial, aunque, como digo, como veis, no lo vais a ver dicho de Elon Musk decir vamos a integrar la XRP Ledger y XRP, sino que ellos te dirán que van a integrar Cross River Bank y nosotros somos los que tenemos que hilar estas noticias para sacar este tipo de conclusiones donde la tecnología es como decir, cuando una empresa decide crear una página web y desarrollar su página web, no anuncian vamos a crear nuestra página web con el código Java. No tendría ningún sentido. Pues quiero que entendáis que el hecho de que una empresa de aquí a un futuro anuncie que está utilizando una cadena de bloques determinada no tiene ningún sentido tampoco. Nos hemos asociado con este banco, con esta institución o con este perfil que nos va a ayudar a gestionar los pagos, ¿vale? Y de ahí nosotros es donde tenemos que hacer la investigación para indagar. Hay veces que está más claro, veces que está menos claro, pero bueno, en este caso solo es con un salto y el punto intermedio entre Twitter y Elon Musk y Ripple en ese salto es Cross River Bank. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te aporta valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!